Hola, buenas tardes. Estamos aquí reunidos tres amigos, hoy dándole nacimiento a una idea medio loca que nos surgió hace unos días, y era hacer un podcast y sentarnos y charlar de algunos temas que pueden ser de interés para muchas personas. Entonces está Andrés, aquí está Weimer, y allá del otro lado de la cámara está Orley. Este es nuestro primer podcast. Como ven, el equipo que tenemos aquí pues no es el equipo más profesional para este tipo de proyectos, pero pues es lo que tenemos a la mano y decidimos con esto, así no fuese lo que se debería tener, pues intentar a ver qué nos sale. Andrés. Gracias, Weiner. Muchas gracias por invitarme al podcast. Esta idea surgió tomándonos un café. Eh, Queremos a través de esto hablar normalmente, debatir inquietudes, ideas, conocimiento que tengamos de diferentes temas. Espero que con la ayuda de Weiner, de Orley, y de mi persona podamos impartir un poco de conocimiento o un poco de inquietud para que puedan ahondar en algunos temas y entretenerse un poco también. El día de hoy queremos hablar principalmente de la energía solar. ¿Correcto, Wayne? Sí, así es. Vamos a hablar un poco de energía solar. En este último tiempo se ha venido implementando en el mundo entero la energía solar, ¿cierto? Y acá en Colombia, lastimosamente, sobre todo en el área rural, no hemos visto una expansión adecuada de este método de obtención de energía. Yo principalmente no soy un experto, de hecho tengo muy poco conocimiento, pero Walmer de pronto se maneja un poquito más en el tema. Yo tengo algunas preguntas para hacer y espero que sean lo más interesantes posibles. Bueno, mire, en realidad sí, en el campo, o en el lado pues, del campo sí ya hay muchos sistemas solares. Colombia es un país pues, no muy grande, pero pues, cuando uno vive en un pueblo pequeño no se entera de lo que pasa en el resto del país. Pero hay zonas del país donde hay muchísimos sistemas solares ya instalados, son pequeños, para uso de pequeñas fincas o pequeñas demandas, pero sí, en realidad sí hay bastantes. ¿Cuántos hayan? Pues no tengo el número, los datos, pero que sí sé que hay regiones que están apartadas, donde no hay cobertura de la red interconectada. Desde ya hace muchos años se están instalando sistemas solares que se llaman así, no conectados a red, ¿sí? O sistemas aislados. Vamos a estar hablando de 5, 6, 7 años. De verdad, ya hay muchos. Pues es que aquí no nos enteramos, porque existen ya, claro, así como existen en las ciudades, también existen sistemas en el campo. Wow, la primer dato que ni siquiera lo habíamos hablado en nuestras conversaciones, no tenía conocimiento de que ya hubiera tanto expansión del sistema solar en el campo, por lo menos en esta región. Me imagino al ser una región más agreste, más montañosa, es más difícil de implementar, o no importa el terreno. En general, no tiene nada que ver el terreno, si es un terreno, si es un valle, si es una zona de montaña, en términos globales. Porque un sistema solar ocupa dos, ocupa
5, 6, 7 metros cuadrados. Lo que interesa es qué pasa ahí, en ese pequeño espacio donde se va a instalar el sistema solar. Puede estar en la cima de una montaña, puede ser un terreno de ladera. A mí qué me interesa, que en los 5, 6, 7 metros cuadrados, 8 metros cuadrados, 10 metros cuadrados donde yo voy a instalar el sistema o voy a instalar los paneles, pues que allí se den las condiciones para ello. Así a 15, 20, 30, 40 metros ya las condiciones no existan. Importantes ahí. Por tanto, no tiene nada que ver que sea una zona de ladera, que sea un valle cerca a un río, que sea cerca a una montaña. No tiene nada que ver. Que sea una zona que esté a 500 metros de altura sobre el nivel del mar, que esté a 1000 metros, que esté a 2000, que esté a 4000 metros. Eso no importa mucho para la pregunta de si se puede o no se puede. Otro tema es cuánta energía yo puedo generar en cada uno de esos pisos térmicos en cada zona. Eso ya es otro tema. Ah, correcto. Por ejemplo, esa es un buen tema para hablarlo, porque en determinadas regiones llueve más, y me imagino que para la captura de la energía solar y convertirla. Claro, eso sí ya, si la cantidad de lluvia por año que hay en cierta zona, eso sí puede afectar el rendimiento de la generación de energía de un sistema fotovoltaico, porque entre más lluvia haya, pues menor sol hay. Y al haber menos sol, pues yo teóricamente voy a esperar menor producción de energía solar. Sin embargo, no significa que no se puede. Igual se va a poder, porque ya desde la perspectiva del diseño y del dimensionamiento, yo lo compenso. Entonces, si sé que voy a tener menor cantidad de luz solar por año, pues lo que voy a necesitar es dimensionar un poco más, una mayor cantidad de paneles solares. Ya con eso compenso en la menor intensidad de luz, digámoslo así. Ah, correcto, qué bueno. Yo, pues, iniciando, cuando comenzamos con esta idea de hablar, anoté algunas preguntas para hacer todo, ¿cierto? Claro, claro. Ya que conversamos pues de los pisos térmicos, la cantidad de lluvia y todo eso, en algunos lugares, sobre todo ya de región metropolitana y esos sectores, ¿qué tanto influye los edificios continuos, en este caso, que puedan dar sombra a determinados sistemas solares? ¿Influye un poco, mucho? Bueno, lo que uno busca cuando está haciendo una instalación de energía fotovoltaica es que sobre los paneles incida la menor cantidad de sombra posible durante cada día. No es que bajo determinada sombra el panel no vaya a producir, es más, es posible que produzca una cantidad de energía muy similar a cuando le da la luz bajo determinadas condiciones, pero lo ideal es que no le dé sombra, ¿sí? Y va a depender de cuánto tiempo dura la sombra sobre el panel. El tema en general, uno dice, evite las sombras, ¿sí? Pero no significa que si el panel está afectado por sombras, el panel no vaya a producir, no, porque igual desde el diseño y de la tecnología, pues hay paneles que se construyen y se diseñan para trabajar bajo sombra. Digamos que un panel es una serie de un poco de celdas y hay maneras de mitigar el impacto de la sombra sobre el panel. Entonces hay unos paneles que tienen un mejor comportamiento bajo sombra que otros. Eso ya, digamos que tiene que ver con el desarrollo tecnológico de ellos, ¿sí? Que se comportan bien. Cuando la luz del sol entra a la atmósfera, pues la luz sufre ciertas transformaciones. Entonces hay una luz que llega directa sobre el panel, hay una luz que se refleja desde obstáculos, desde edificios, hay una luz que llega desde el suelo y se refleja. En conceptos técnicos eso tiene unos nombres, ¿sí? Hay luz que se dispersa por las nubes. Entonces, todos esos factores se tienen en cuenta, todos esos factores influyen
y todos esos factores suman a la hora de contabilizar la cantidad de luz que incide sobre la superficie del panel. Por tanto, se puede mitigar el fenómeno de las sombras, pero en general, cuando uno diseña, intenta evitar que haya sombras para siempre sacarle el máximo provecho al panel. Correcto. Hablando sobre las sombras, yo en internet he visto que en algunos sistemas de ciudad colocan espejos para aprovechar al máximo en ciertos ángulos la luz del sol, reflejando la luz solar con un espejo hacia el panel, produce más energía estando el panel en la sombra. Claro, porque la cantidad de energía que produce un panel es directamente proporcional a la intensidad de luz que le llega, ¿sí? Eso se mide, eso se llama irradiancia. Entonces, entre más irradiancia incida sobre el panel, mayor cantidad de energía va a producir. Y el espejo lo que hace es eso, es aumentar la cantidad de luz que incide sobre esa área. De cualquier manera, como usted puede aumentar esa cantidad de luz solar que incide sobre la superficie del panel, no importa cuál sea el método, usted va a ganar. Si lo hace con un espejo, excelente. Si existiera otra forma de conseguirlo, igual es válido. Yo no conozco otra, digamos, pues, cualquier superficie que refleje la luz, eso es todo lo que necesita. Ese fenómeno de reflejar es lo que hace el espejo. Correcto, influye mucho en el precio. Por ejemplo, yo tengo un edificio a mi lado, entonces solo me das hasta cierta hora la luz, coloco espejos, obviamente me va a salir más caro el proyecto. Claro, porque usted tiene que sumarle a su costo del proyecto la instalación de los espejos, entonces eso le va a aumentar un poco. Pero pues bajo circunstancias en las que usted dice, no tengo sino esta alternativa, no tengo otra, no me queda más opción, pues va a tener que hacerlo, ¿sí? Entonces, como cuando uno está enfermo y hay soluciones médicas que no se recomiendan, pero el médico va a decir, no tenemos sino esa opción. Por ejemplo, cuando bajo ciertas condiciones el médico dice, hay que amputar. Nadie quiere que le amputen una parte de su cuerpo, pero el médico dice, si no amputamos, no conseguimos la solución que necesitamos, que es evitar el avance de una enfermedad. Vamos a ponerlo así con un ejemplo bastante macabro, ¿sí? Pero es muy didáctico, ¿sí? Que es más o menos lo mismo. Uno no quiere, pero si no hay más. Y que vaya a costar más, pues sí, pero si no hay otra opción. Por acá yo tengo otra pregunta que quería hacer para Elmer con respecto a los sistemas fotovoltaicos, los sistemas de energía solar. Es, por ejemplo, la rentabilidad de un sistema, que es rentable, por ejemplo, para un hogar, un sistema solar. Yo diría que sí, siempre será rentable, ¿sí? Ahora, ¿a partir de qué valor esa rentabilidad es suficientemente grande para hacer atractivo el proyecto? ¿Sí? Eso ya es otro punto. Se puede decir que un sistema solar de buena calidad y con paneles de las mejores calidades se proyectan como a 25 años, para que a 25 años tengan un potencial de producción de energía por encima del 84 o 86% a 25 años. No significa que en ese momento él vaya a dejar de producir, no. Él simplemente ha perdido un 14 o un 16%, por allí, no recuerdo bien la cifra. Entonces, si usted hace una inversión y recupera esa inversión en 2 años, le quedan 23 años para rentabilizar esa inversión. Si usted recupera la inversión en 10 años, pues le quedarán 15 años. Entonces va a depender de usted, que para usted, ¿qué es ese ideal de rentabilidad? Sí, porque tal vez alguien diga, no, con que yo recupero una inversión a 10 años y me queden 5, es excelente. Alguien dice, no, eso no me sirve. Si no la recupero en 3 años, no me sirve. Entonces, ahí empiezan a jugar también conceptos susceptibles de qué es lo bueno para uno. ¿Sí? Un negocio para alguien que le deje
vamos a hacer, bajo la misma inversión, le deja una utilidad mensual de 2 millones de pesos, alguien dice, no, no sirve, ese negocio no sirve. Hay otra persona para quien eso ya es un buen negocio. Entonces, cosas como esas también son subjetivas, ¿sí? Los números son los números, ahora sí yo cómo los interpreto, cómo los valoro, eso es otro tema. La rentabilidad es esa, ¿sí? ¿Cuál es ese valor? Pues entre más alto sea el valor de la inversión, más rápido se recupera la inversión. Eso sí ya está medido, eso ya se sabe. Uno dice, si usted paga 100,000 pesos de energía o menos, no vale la pena porque los tiempos de recuperación probablemente le den cercanos a 10 años o más, o arriba de 10 años. Entonces alguien dice, venga, pero yo voy a hacer una inversión y tener que esperar 10 años para sentir que ya la recuperé, no es atractivo. ¿Ya? Entonces, es un poquito complejo responderlo como si fuese una ley natural. No se puede, es dar los números y cada quien lo interprete. Bueno, eso hablando de rentabilidad, yo tengo una percepción y quiero que me ayudes con esta pregunta. Hablando de hogar o de empresa, vamos a hablar primero de hogares, después te hago preguntas sobre las empresas. Hablando de hogar, para mí, internamente no es un tema de rentabilidad, mudarnos a un sistema solar, porque igual siempre vamos a estar pagando energía. Pero entonces, si montamos un sistema solar en la casa, vamos a seguir pagando la misma energía, pero vamos a estar invirtiendo en el sistema solar. ¿Me hago entender? Si estamos pagando 100,000 pesos de boleta de luz y montamos un sistema solar, así sea a 10, a 15 o hasta 20 años, vamos a seguir pagando esos 100,000 pesos, ¿correcto? Pero ya no se lo vamos a estar pagando a la electrificadora, sino que se lo vamos a estar pagando en el caso de que hagamos un préstamo al banco o en el caso de que saquemos la plata de nuestro bolsillo, no lo estamos devolviendo nosotros mismos, ¿cierto? Sí, eso es cierto. La diferencia es que cuando yo se lo pago a la electrificadora, independientemente de dónde lo esté usando, eso es un dinero que yo pago y lo tiene retorno. ¿Sí? Yo puedo pagar 100,000, 150, 200, 500, 2 millones, 5 millones, y ese dinero se fue para la electrificadora. ¿Cómo lo retorno yo? De ninguna manera. ¿Sí? Vamos a suponer que antes de que existiera este desarrollo de las energías alternativas, que lo es la energía solar fotovoltaica, pues no hay opción. No teníamos una alternativa. Necesitábamos sí o sí, pues pagarle la energía a una empresa que nos la vende o nos la vendía. Pues no había necesidad de pensar ni cuestionarnos si eso era bueno, malo, regular, porque pues igual no teníamos alternativa, no existía nada. Como cuando hoy esto que estamos haciendo es posible porque hay una cosa que se llama Internet, ¿cierto? Pero hablemos hace 50 años, 100 años, este Internet no existía, nadie se cuestionaba ni se preguntaba, yo quiero hacer un podcast, que yo quiero hablar con alguien. ¿Sí? Yo cuando estaba muy pequeño, yo decía, venga, bacano que en mi mundo fuera posible que yo pudiera enterarme de lo que piensa una persona que vive por allá muy lejos, por allá en Europa. En ese momento ese era uno de mis cuestionamientos. Yo creo que estaría haciendo segundo, tercero, porque en esa época se llamaba así, primero, segundo, tercero bachillerato, ¿cierto? Que hoy día es sexto, séptimo y octavo. Y yo decía, bacano, porque no había manera. Lo único que uno tenía y donde yo vivía era la radio y la televisión, y solo llegaba un canal, que era el canal 1, y llegaba como 2 o 3 horas al día. Y eso que si tenías energía. Correcto, cuando había energía. Y en el pueblo había 1 o 2 televisores y no había más. ¿Sí? Entonces, la información fluía siempre en un sentido. Uno no tenía cómo decir, bueno, ¿yo cómo hago para saber que hay una persona, supóngase en Bogotá, en Chile, en Argentina, en Francia, sobre un tema? ¿Qué piensa? ¿Cómo me comunico? No, eso era imposible. Yo me hacía esa pregunta y decía, bacano que eso existiera. Hoy existe.
¿sí? Entonces hoy podemos, mire, lo que estamos haciendo, esto puede llegarle a muchas personas, ¿sí? Entonces lo mismo con el tema de la electricidad. Nadie se lo cuestionaba porque esa vaina no existía. Hoy día sí. Hoy sí tenemos una actividad. Perdón, tenemos una opción. ¿Sí? Hoy podemos decidir seguir pagándole a las electrificadoras y ese dinero se nos fue. Hoy podemos decidir no pagar más a las electrificadoras, por lo menos no pagar esa misma cantidad, y todo o una parte de eso que nos retorne. ¿Y cómo nos retorna? En forma de un activo que nos va a quedar. Y un día cuando paguemos ese activo, pues ese dinero ya es como si nosotros nos vendiéramos a nosotros mismos esa electricidad. Le voy a contar un ejemplo de algo que puede pasar entre muchas cosas. Por aquí cerquita vendimos un sistema hace unos 4 años y se lo vendimos a una familia que un buen día recibió un dinero en ese momento como de cerca de 30 millones de pesos. Entonces ellos dijeron, ¿qué hace uno con 30 millones de pesos? Compra un carro, pero un carro, si ya tenemos un carro, ¿qué es un segundo carro? Si vive en un pueblo pequeñito, ¿qué es? Es un gasto. Se convierte en un gasto, no genera, ya voltearon. ¿Para qué otro carro si con uno que ya tenemos es suficiente? Casa, con 30 millones de pesos no se compra una casa. Con 30 millones de pesos no se compra una finca tampoco. Y ellos ya tenían una finca y ya tenían una casa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejarla en el banco? Pues el banco tampoco produce, ¿sí? Se pusieron a pensar. Sus hijas ya estaban en la universidad y ya estaban terminando su universidad. Entonces uno dice, bueno, tengo prioridades, no tengo casa, pues puedo invertir como cuota inicial de mi casa. No tengo carro, pues lo puedo usar. Mis hijos están llegando en la universidad, pues lo puedo invertir. Pero si ya tengo todo eso, ¿en qué lo uso? Después de darle mucha vuelta, una de sus hijas dijo, ay, ¿por qué no compramos un sistema solar? Mire, yo tengo un amigo que estudia en la universidad y ellos venden eso. Y con ese dinero podemos comprarlo. Pues, ¿qué hicieron? Lo compraron. Ya dejaron, ese dinero en el banco no los iban a producir el dinero ahora. Lo compraron y ¿qué pasó? Pasaron de pagar una facturación de 350 mil pesos a pagar 10.000, 8.000, 15.000 pesos. ¿Ya? Y muy felices con eso. Entonces, son alternativas. Dejaron de pagarle ese dinero. Hoy día prácticamente ya han recuperado casi todo lo que invirtieron, porque además se beneficiaron del incentivo tributario que da el gobierno. Correcto. Lo de los incentivos es una pregunta que voy a hacer más adelante. Pero a raíz de ese ejemplo, o sea que si uno tiene un sistema solar que le cubra el gasto de la energía, una casa adquiere más valor. Claro que sí. Claro, ella valoriza la vivienda o el inmueble, claro, es innegable. ¿Sí? ¿Cuánto? Va a depender de dónde esté ubicado, pero que lo valoriza, lo valoriza. Vamos a hacer al detalle en cuánto, me voy a decir, ¿cuánto? En 5, en 10, en 15, 20, pues va a depender. Hay zonas donde lo que hagamos pues va a valorizar más la propiedad, tal vez haya otras donde no tanto, pero en general la va a valorizar. Correcto, correcto. Bueno, ya que comenzamos hablando de los beneficios tributarios, en ese sentido, ¿cómo está la legislación, el apoyo para este tipo de proyectos? Mira, de manera simple, para entenderlo de manera simple, el artículo 8 y 11 de la ley 1715, que es la que reguló este tema, devuelve más o menos, no es un valor exacto, pero más o menos el 50% de la inversión, ¿sí? Antes de IVA. Eso es más o menos lo que el gobierno le devuelve a la persona. ¿Cómo se lo devuelve? Al momento en que la persona va a pagarle el impuesto de renta. Hay un tema contable y de liquidación de los impuestos pues, que hay que atender, pero en definitiva eso es lo que dice la norma, digamos de manera resumida. O sea que la persona que adquiere un sistema solar debe estar presentando, declarando renta para poder obtener ese beneficio. Lamentablemente sí. Si no pagamos renta,
igual nos ganamos el beneficio, pero no podemos cobrar. Ese es el tema. El hecho de ganarse el beneficio está para todos los colombianos, que actualmente la ley dice cómo cobrarlo a través del impuesto de renta. Entonces, si yo no pago impuesto, no tengo cómo cobrarlo. Pero igual, tengo 15 años para cobrarlo. Significa que si hoy día construyo un sistema solar, hoy día no pago renta, tengo mi beneficio, en 5, 10, 15 años, puedo, mi actividad económica me lleve a empezar a pagar renta. Bueno, en ese momento puedo cobrar ese beneficio. Bueno, pero de todas maneras es un beneficio del 50% del proyecto. Sí, claro, antes de impuestos, en este caso antes de IVA. De todas maneras, o sea que prácticamente en la mitad del tiempo vamos a recuperar el dinero que estamos invirtiendo en el sistema. No, o sea, no es que en el... claro, si yo invierto 30 pesos y el gobierno me devuelve 15, pues voy a recuperar 15 en la mitad del tiempo que voy a recuperar 30, sí, en ese sentido, sí. Wow, fantástico. Muy bien. Te voy a hacer otra pregunta. Ya hablamos de esto. El apoyo bancario. El apoyo bancario. En ese sentido de que podemos recuperar rápido la rentabilidad o el gasto del proyecto de sistema solar. ¿Qué tan fácil es adquirir, digamos, un crédito en el caso que no tenga el dinero para montar un sistema solar? Bueno, yo no sé si la pregunta de si sea tan fácil o no sabría decirlo, digamos, en términos relativos contra ir por otro tipo de crédito. No sé si es más fácil o menos fácil. Lo que sí puedo decir es que los bancos tienen líneas de crédito especializadas para este tema. Sí, sí hay líneas de créditos verdes. Cada banco lo llama de manera diferente, ¿sí? Y tienen, bajo estas líneas de crédito, en algunos casos, algunos bancos tienen estas líneas con recursos propios. Ellos lo llaman así. Otros casos lo tienen por... ¿Cómo los recursos propios? Claro, de su propio, digamos, inversiones. Es una línea propia del banco, así lo llaman ellos. Otra cosa es porque el banco administra recursos del Estado o de unos fondos especiales, ¿sí? que vienen direccionados hacia este tipo de crédito. Digamos que esa es otra figura de la que no son recursos del banco, no hacen parte pues de su activo, de su capital, pero pues el banco esto lo toma de un fondo que está detrás de él, que se llaman bancos de segundo piso. Entonces, ellos los administran, porque uno no va al banco de segundo piso directamente a que le hagan el crédito, a menos que tenga un proyecto demasiado grande, en el que creo que entonces ellos sí lo pueden tomar. Pero en general, para el común de las personas, no, tiene que ir al banco. Entonces, a través de estas líneas de crédito, pues es, digamos que ahí es donde yo no sé qué tan fácil o difícil sea comparado con los otros, pues las personas pueden ir por un crédito especializado para esos sistemas. Ahora hay otra cosa, usualmente estas líneas de crédito tienen unas tasas diferenciadas. Otra, y bajo estas, para estos destinos también existen opciones financieras diferentes. Por ejemplo, existe el leasing financiero, ¿sí? En los que los bancos compran el sistema, el comprador es el banco y prácticamente la persona se lo paga al banco y el sistema fotovoltaico es el respaldo del mismo crédito. Y existen otras implicaciones ya de tipo muy propias del crédito, ¿no? De la persona igual le van a hacer un estudio financiero, igual tiene que mostrar que tiene capacidad de pago, igual le van a hacer estudios en las centrales de riesgo. Ahí sí, pues las diferencias no muchas, son las mismas, porque los bancos, pues igual, ellos están para ganar dinero, no van a prestar la plata simplemente porque es que, usted quiere un crédito de línea verde, yo tengo un crédito de línea verde, señor, pase por la ventanilla y le damos la plata. No, eso no va a ocurrir así, igual le van a hacer el estudio, pero hay diferencias. Y volvemos al punto. Hay gente que dice, ¿cuál es la tasa? 1%. No, eso es mucho. Si a alguien 1% le parece mucho y a otra persona le parece no le parece mucho,
¿quién tiene la razón? Pues no, es que a mí todo banco me está prestando el 0.8, no, y es que por ejemplo, este otro me está prestando el 1.5. Pues uno será mucho o poco, dependiendo de dónde estemos mirando. Si estamos mirando desde arriba o estamos mirando desde abajo. Entonces, ahí en ese terreno de lo mucho, lo poquito, lo bueno, lo malo, pues, todo es relativo. Correcto, correcto. Pues mi opinión personal es que si uno monta un sistema fotovoltaico y esto está produciendo, en realidad algunas personas lo llaman granjas solares, si no estoy mal, me parece que así sea a un cierto determinado monto, va a ser una producción, el sistema se va a pagar solo, ¿no? Sí, digamos, si el sistema queda bien diseñado, bien dimensionado, siempre va a ser buen negocio. Ahora, estamos hablando del ejercicio de producir energía y vender energía. Ya luego que en el camino pues aparezcan otros aspectos no relacionados a ese puramente dicho con producir y vender energía, pues, no, eso ya, digamos, problema ya de orden público, cosas de esas, pues, que pueden impactar la rentabilidad de un proyecto en el futuro, pues eso es otro tema. Pero que los proyectos generan rentabilidad, sí, yo no conozco el primer proyecto que no genere rentabilidad, de verdad. Y me sorprende que hay personas que todavía digan, venga, eso no funciona, o será que eso sí funciona. Sí, de verdad, a mí, a estas alturas de la vida, después de tantos años que ya en Colombia llevamos sistemas construidos, después de que países europeos, Estados Unidos y los países asiáticos llevan años, de los primeros países empezaron hace de entre 30 y 40 años. Oigan, ¿será que todavía alguien está todavía pensando que esta vaina no funciona? Ahora, pues, a mí me parece difícil. No sé qué tan despistado viva la persona que cree que todavía no funciona o esté cuestionando si esto funciona. Lo que sí creo es que tal vez haya malas experiencias, pero no es porque los sistemas no funcionan, fue porque fueron mal dimensionados y mal diseñados y mal construidos, cualquiera de las tres. Sí, pero no es culpa de la tecnología, no es culpa de los desarrollos, no es culpa de los equipos, es culpa de la persona que lo dimensionó, que lo diseñó o que lo construyó, no del sistema. Entonces son dos cosas que hay que hacer diferencia. O sea, estamos claros de que el sistema solar es beneficioso en muchos aspectos, ¿correcto? Por lo menos en el financiero no hay nada que hacer. Eso sí va a producir energía. Y hay otra cosa, si yo lo dimensiono bien, va a producir la energía que yo necesito y voy a estar contento. Si lo dimensiono mal y no me produce la cantidad de energía que yo necesito, tal vez yo diga, no me está produciendo toda la energía, pero volvemos al punto, me lo diseñaron mal. Entonces, eso es otra cosa. No es culpa del sistema, que me lo diseñaron mal, no ajustado a mi verdadera necesidad, o si mi necesidad cambia, si mi demanda cambia con el tiempo, se aumenta. O sea, que estamos claros que es muy importante asesorarnos y contactar las personas saber adecuadas, asegurarse a quién se le va a comprar y a quién se le pide asesoramiento. El respaldo. Correcto. Bueno, hablando en general, tengo una duda, me parece a mí que es muy razonable. Muchas personas van a querer instalar los sistemas solares, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si yo tengo mi empresa en una bodega rentada, yo no voy a querer, me voy a tener temor de instalar un sistema solar en una bodega rentada, un sistema solar que de pronto yo dimensione un tiempo de retorno del sistema de 5 o 10 años. ¿Se puede instalar un sistema solar en un sitio rentado, sea hogar o sea empresa? Bueno, poderse se puede, ¿sí? Desde que haya el techo y el techo soporta, rentado o no, se puede. Que no se recomienda es otra cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque, vamos a ver, ¿es recomendable hacer una inversión para instalarla en un techo que no es mío? ¿Es recomendable para mí? Pues probablemente no, porque primero, a ver, yo voy a hacer una inversión en una propiedad que no es mía sin pedirle permiso al dueño.
ahora miremos la perspectiva del dueño. Yo como dueño voy a permitir que mi inquilino instale un activo sobre el techo y el día que se va, ¿qué? ¿Qué va a pasar con eso? La persona se lo puede llevar, pero desbaratarlo tiene costo. Desbaratarlo supone un riesgo de daño, sobre todo al momento de desconectar, si la desconexión no se hace de la manera correcta. Ahí algunos equipos se pueden afectar. Y luego, para donde se lo lleve, hay que volverlo a instalar. ¿Sí? Entonces, eso de nuevo hay otro costo. Y puede que tenga el techo suficiente. Y si no, entonces, digamos que aparecen unas consideraciones técnicas y económicas que sugieren, venga, si su techo no es propio, no lo haga. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues que a partir del año pasado, pues se le dio forma a una nueva figura que se llama Ley de Comunidades Energéticas. Entonces, lo que antes no era posible, por ejemplo, producir la energía en un lugar y llevarla y consumirla en otro, pues ahora bajo esta Ley de Comunidades Energéticas sí es posible. Entonces, usted tiene un negocio en un techo que no es suyo, o en una edificación que no es suya, en un mueble que no es suyo, pero usted sí puede tener en otro lugar un techo propio. Bueno, ahí entonces usted puede producir la energía allá y la consume en el negocio o en su empresa o negocio que funciona en un inmueble que no es suyo. Claro, la cosa no es tan sencilla. Hay que hay que conformar la comunidad, y conformar una comunidad pues es dar cumplimiento a algunos requisitos que están escritos en la ley, pero que se puede, se puede. Claro, porque ya existen comunidades en Colombia, ya existen bastantes comunidades funcionando. Las primeras de ellas por necesidad, ¿cierto? Porque la persona dice, venga, bajo otras condiciones no podemos tener energía solar, no tenemos acceso. La única que nos queda es comunidad. Bueno, venga, organicémonos como comunidad energética y ya podemos nosotros usar la energía. Existen varias razones por las cuales una persona, teniendo el dinero, queriendo construirlo, pues no lo puede construir o no se le recomienda. Por ejemplo, el techo no es propio, vive en un apartamento, el techo tiene sombras, ¿sí? Para citarle algunas. Y en esos casos, para todos esos casos, ¿cuál es la solución? Venga, organícese con vecinos, con amigos, ¿sí? Lea muy bien la norma o asesórese de un experto, constituya la comunidad, dé cumplimiento a lo que dice la norma, constituya la comunidad y ya de esa manera puede tener un sistema fotovoltaico no instalado ahí donde la va a consumir, pero instalado en otra ubicación geográfica. Pero esa es la energía suya, usted la produce y la produce. Correcto, correcto. Qué bueno eso de las comunidades. Me parece una opción muy buena para producir energía en determinados sitios que no se puede consumir como para uno mismo, pero si juntamos vamos a hacer un valor ya más grande. Sí, claro. Hablando de la instalación de sitios en sitios rentados, ¿cierto? Yo, por ejemplo, tengo una bodega de 2.000 metros cuadrados, ¿cierto? Sí. Y yo le instalo paneles solares. Sí. Pero yo la bodega la voy a rentar. Sí. Yo puedo cobrarle al inquilino la energía que produzcan esos paneles. Sí. Sí, porque pero tiene que estar dentro de una comunidad. O sea, usted como, digamos que usted es el propietario de la bodega, pero para la empresa electrificadora eso es un usuario. Que usted sea el que la está usufructuando o sea un inquilino suyo, es un usuario. Entonces, esa bodega como usuario debe hacer parte de una comunidad. Y esa bodega se convierte en un autogenerador. ¿Sí? En ese caso, digamos que usted pudiese rentar su bodega, usted como es el propietario de ese generador fotovoltaico, usted la renta y usted le vendería internamente a su usuario la energía, porque es suya. Usted decida cómo le va a alquilar a su usuario la bodega, pero usted debe estar dentro de una comunidad, al interior de la comunidad, eso ya es otro tema. Entonces debe cumplir toda la normativa que dice la Ley de Comunidades Energéticas. Correcto,
Correcto. Wilmer, te voy a hacer una última pregunta. Nosotros estamos acá en un terreno donde se siembra mucho. Se siembra café, se siembra plátano, se siembra naranja, limón, entre varios más productos agrícolas. Esta semana yo vi en internet que en Japón están implementando una dualidad de producción de energía y producción de arroz, donde colocan los paneles solares de cierta forma que pueden producir el arroz y beneficiarse de la producción de energía. ¿Eso sería factible en esta región? Yo diría que sí, sí. De hecho, ya en Colombia existen empresas que están yendo por ese camino, de hacer proyectos mixtos, que sean proyectos de producción agrícola y producción de energía solar. Eso ya en Colombia se está trabajando. Si hay ya construidos, me queda la duda, no lo sé, pero es probablemente que a esta altura ya haya un sistema de esos funcionando en Colombia. Que sea pequeño, regular o grande, igual, tampoco estoy seguro, pero estoy casi seguro que sí ya debe haber algún proyecto así. Es cuestión de diseño y dimensionamiento, ¿sí? Que con el tiempo estos sistemas se masifiquen, pues puede que sí, puede que llegue rápido, puede que no, porque son un poco más costosos, ¿sí? No es lo mismo instalar un panel o el costo de instalación de un sistema fotovoltaico cuando yo voy a instalar el panel sobre un techo, que cuando lo voy a instalar a nivel del piso y cuando lo voy a instalar combinado con una producción agrícola que lo tengo que hacer a 2 metros y medio, 3 metros de altura. Cada cosa de esa implica una inversión diferente. Entonces, el monto de la inversión puede retardar que estos proyectos pues, se hagan más rápido. Sí, pero eso ya es un tema de dinero. Que tengamos la capacidad técnica para hacerlo, sí. Que ya haya proyectos en el mundo funcionando, sí. Luego, en algún momento van a llegar. Correcto, Walter. Bueno, ya no sé si tengas algo más para agregar. No, yo creo que para este primer podcast y después de todo el tiempo que nos duró como poner a prueba a punto estos equipos, pues no sé, ahora tendremos que darnos a la tarea de revisarlo, de ver si quedó bien, de cómo quedó el sonido, de la luz, bueno, de todas las cosas que se tienen en cuenta y que nosotros obviamente no sabemos absolutamente nada. Hay que reconocerlo aquí de frente a la cámara que esto es un primer ejercicio. Ojalá haya quedado bien hecho. El set, como ven, pues no es tal vez el mejor set. Pues es lo que teníamos a la mano y dijimos, ahí hay una frase que dice, el avión hay que terminarlo en el vuelo. Volando. Sí, ahí. Hay que hacerlo, ponerlo a volar y volando se termina de construir. Bueno, pues aquí también hicimos eso, ¿sí? Hagámosle con lo que tengamos, con tal que lo que digamos se entienda, ya con eso es suficiente. Ese es el objetivo, que lo que quisimos decir, lo hayamos podido decir, que no hayamos dicho cosas que no son ciertas, que hayamos dicho cosas que no se deberían decir, y que las personas hayan entendido lo que queríamos que entendieran. Sí, eso es otro tema. Si hemos logrado eso, no importa que la luz no haya sido la mejor, que el sonido no haya sido el mejor, que tiene eco, que no tiene eco, que bueno, todas las cosas que pueden haber pasado, que si están mal sentados, que si no, ese par de pendejos allá que cómo hicieron esa cosa tan mal hecha, no importa. Porque es ese proceso de aprendizaje por el que estamos empezando a caminar. Eso es lo que realmente importa. ¿Sí? Entonces, lo que realmente vale es eso, es atreverse a hacer algo que uno pues, no sabemos si lo vamos a hacer algún día de la manera como debería decirse, como dice la teoría, digamos así, de las cosas bien hechas.
vamos a creer que sí, que algún día vamos a poder hacer un buen podcast. Y para aquellas personas pues que hoy nos están viendo o que están viendo este podcast, que dentro de un tiempo, si vuelven a encontrarnos por ahí, puedan ver la diferencia. Es decir, venga, esa gente empezó hace tiempo y eso, mejor hicieron una cosa ahí horrorosa. Pero mire ahora cómo hicieron esta vaina de bien hecha. Aprendieron, maduraron. Yo creo que ahí habremos logrado una cosa bien chévere. Hoy tratamos un tema hasta desordenado, ¿sí? Porque salió así de manera espontánea, no hubo libreto, era un tema ahí, pero lo fuimos tirando preguntas. Un buen día ya lo haremos mejor. Y esa es como la esperanza. Un día lo haremos mejor. Pero hoy no, yo estoy casi seguro que no sé qué tan mal haya salido. Vamos a decir que sí, pero que un día lo haremos mejor, sí. No, yo quedo muy contento, aunque he estado un poco nervioso, lo admito, pero me sentí muy bien, me sentí que hablamos de temas interesantes, muy interesantes. Agradezco mucho tu intervención, Wilmer, tu conocimiento, agradezco a Orley ayudarnos con la cámara. No, sí, la paciencia, porque estar ahí donde está todo el tiempo, sí, pero, pues eso no es fácil, una cámara completamente impresionada. Sí. Afortunadamente, pues es un buen equipo, un celular de muy buenas especificaciones en cuanto a cámara, pero pues él tampoco es un experto manejando el celular, tampoco aquí todos estamos aprendiendo, y pues igual, pues a aquellos que vean esto como algo de unos verdaderos, pero verdaderos aprendices, pues por favor disculpen. Que estén muy bien. Estén muy bien, chao, chao, en una próxima nos veremos.